¿Quién le dijo a usted que podía hablarme así? La voz de Leonor Figueroa cortó el aire de la tarde como el filo de una hoz. Elías Serrano no se movió. Seguía de espaldas a ella, los brazos apoyados sobre la valla de madera oscura, los ojos fijos en el horizonte donde el sol comenzaba a sangrar entre los cerros. No respondió de inmediato. Eso, por sí solo, era una respuesta. Le hice una pregunta, señor Serrano. Él giró entonces, despacio, como quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo le pertenece. Y cuando sus ojos oscuros encontraron los de ella, Leonor sintió algo que no supo nombrar en ese instante. No era miedo, aunque se parecía. No era rabia, aunque también estaba ahí. Era otra cosa, algo más antiguo, más hondo. «Usted», dijo él, con una calma que resultaba más devastadora que cualquier grito, «no está aquí para hacerme preguntas». Leonor apretó los dedos alrededor del delantal que sostenía entre las manos. La tela crujió. El viento de la tarde levantó un mechón oscuro de su frente y ella no se molestó en acomodarlo. «Entonces, dígame para qué estoy aquí», respondió, con la voz firme, aunque por dentro algo temblaba. «Porque yo, hasta ahora, no lo sé». Elías la miró durante 3 segundos, que parecieron 3 años. Luego volvió a girarse hacia el horizonte. «Ya lo sabrá», murmuró. Y no dijo nada más. Leonor lo observó de espaldas, los hombros anchos bajo la camisa de lino, la nuca bronceada por el sol de años, la postura de alguien que cargaba algo pesado desde hacía mucho tiempo y ya había aprendido a no doblarse. Sintió una rabia sorda, limpia, que le subía desde el estómago, pero también sintió, y esto fue lo que no pudo explicarse después, que ese hombre la conocía, no de la manera en que se conoce a alguien del pueblo, o de la feria, o de la iglesia, de otra manera, de una manera que no tenía nombre todavía. Y eso, más que todo lo demás, fue lo que no la dejó dormir esa noche. Pero para entender lo que ocurrió en esos 3 días, hay que volver al principio. Hay que ir hasta la mañana en que todo comenzó, cuando Leonor Figueroa bajó del carruaje con una sola maleta y el corazón partido en 2. El pueblo de las vertientes despertaba siempre con el mismo ritmo. El canto del gallo en el corral de los Mendoza, el olor a pan de maíz desde la panadería del viejo Pascual, y el traqueteo de los primeros carros sobre el camino de tierra que cruzaba la Plaza Mayor. Era un lugar pequeño, donde todos sabían el nombre de todos, y donde los secretos, aunque enterrados, nunca terminaban de morir del todo. Leonor Figueroa había vivido toda su vida en una casa de adobe al borde de ese pueblo. Una casa digna, aunque modesta, paredes encaladas de blanco, una ventana con macetas de geranios rojos que su madre regaba cada mañana, y un patio interior donde el níspero crecía torcido pero generoso. No eran ricos los Figueroa, pero tampoco eran de los que pedían. Eso lo había grabado su padre en los huesos de Leonor desde muy pequeña. Figueroa no pide, Figueroa trabaja. Su padre había muerto 4 años atrás, dejando a Rodolfo al frente de la familia. Y Rodolfo, a sus 28 años, era un hombre que confundía el orgullo heredado con la autoridad ganada. Esa mañana, Leonor lo encontró en la mesa de la cocina con una taza de café ya fría frente a él y una expresión que ella reconoció de inmediato, la de quien ya tomó una decisión y solo espera el momento de anunciarla. «Siéntate», dijo él sin mirarla. Leonor se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa, en silencio. «Hay una deuda», comenzó Rodolfo, eligiendo las palabras con una lentitud que la irritó. «No de dinero, de honor». «¿De qué estás hablando?» «De los Serrano». Hizo una pausa. «Don Elías Serrano, de la Hacienda El Álamo». Leonor conocía ese nombre. Todo el mundo en las vertientes y en los 3 pueblos vecinos conocía ese nombre. La Hacienda El Álamo
Era la tierra más próspera de la región, campos de trigo y maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un casco de casona con galería de arcos, establos con caballos finos y un granjero que administraba todo aquello con una precisión que rozaba la frialdad. Elías Serrano, 30 años, soltero, serio como la piedra. ¿Qué tiene que ver Elías Serrano con nosotros?, preguntó Leonor. Rodolfo envolvió la taza con las dos manos, como buscando calor donde no había. Papá, antes de morir tomó un favor de los Serrano, un favor grande, nunca pudo devolverlo. Levantó los ojos hacia ella por primera vez. Don Elías lo sabe, y lo recordó. ¿Cuándo? La semana pasada. Me mandó un recado. Hizo una pausa que se extendió demasiado. Pide que vayas a trabajar a la hacienda 3 días, que ayudes con el orden de la casa, que está sin ama desde que doña Mercedes se lastimó la espalda. Leonor sintió el silencio caer sobre la mesa como un golpe sordo. Que vaya yo, repitió despacio, para asegurarse de que había escuchado bien. 3 días, Leonor. No es nada. Me estás enviando a servir en casa de un hombre al que no conozco. La voz no le tembló, pero algo detrás de los ojos sí. Como si fuera un pago, como si fuera un honor. Rodolfo se puso de pie, dando por terminada la conversación de una manera que a Leonor le recordó dolorosamente las peores maneras de su padre. El carro sale mañana al amanecer. Ya está arreglado. Leonor no durmió esa noche. No lloró tampoco. Estuvo sentada junto a la ventana hasta que el níspero del patio se convirtió en una silueta negra contra el cielo gris del amanecer, y entonces se levantó, dobló su ropa con cuidado, la puso en la maleta pequeña de cuero marrón y se dijo a sí misma que 3 días eran solo 3 días. Lo que no sabía, lo que nadie le dijo, era que esos 3 días cambiarían cada uno que viniera después. El camino a la hacienda El Álamo era largo y hermoso, de una manera que dolía un poco. Los campos a ambos lados del sendero estaban cubiertos de pasto verde claro, salpicado de flores silvestres amarillas y blancas que el viento de primavera mecía con suavidad. El cielo era de ese azul profundo que solo aparece en las mañanas claras de octubre, cuando el calor todavía no ha llegado del todo y el aire tiene un filo limpio que despierta los pulmones. Leonor iba en el pescante del carro junto al viejo Ciriaco, el hombre que hacía los encargos para los Figueroa desde tiempos de su padre. Él no habló durante el camino y ella se lo agradeció en silencio. Cuando la hacienda apareció al final del sendero bordeado de álamos, y Leonor entendió por qué se llamaba así. Se quedó sin habla por un momento. No era la hacienda imponente y fría que había imaginado. Era, en cambio, un lugar de una belleza seria y trabajada. La casona de 2 plantas con galería de arcos en la planta baja. Las paredes de piedra gris cubierta de enredadera verde oscuro. Un jardín al costado donde crecían rosales rojos sin podar del todo, como si alguien los hubiera plantado con intención y luego los hubiera dejado ser libres. Al fondo, los establos de madera oscura, y más allá, los campos interminables que se perdían en la distancia dorada. Era hermoso. Leonor no quería que fuera hermoso. Le habría resultado más fácil odiar un lugar feo. Ciriaco detuvo el carro frente al portón principal. Antes de que Leonor terminara de bajar, la puerta grande de la casona se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, robusta, con el cabello gris recogido en un rodete apretado y un delantal limpio sobre la falda oscura. Caminaba con cierta rigidez en la espalda, pero con una autoridad tranquila que llenaba el espacio. «Usted debe ser la señorita Figueroa», dijo, y su voz era cálida, directa, sin ceremonias. «Soy doña Mercedes. Pase, que el café está listo». Leonor tomó su maleta y siguió a la mujer hacia el interior. El zaguán olía a madera vieja y a lavanda.
Las baldosas eran de barro cocido, desgastadas en el centro por años de pasos. Había una mesa larga de roble al fondo del corredor, y en las paredes algunos cuadros oscuros de paisajes que nadie había quitado del polvo en mucho tiempo. «El señor Serrano está en los campos», explicó doña Mercedes, sirviéndole el café sin preguntarle si lo quería. «Regresa al mediodía. Mientras tanto, le enseño la casa». Leonor asintió, bebió el café. Era fuerte y sin azúcar, y supo de inmediato que en esa casa las cosas eran así, directas, sin adornos, sin condescendencia. Lo que no supo, mientras recorría esos cuartos altos y silenciosos con doña Mercedes, era que en algún punto de esos campos dorados, un hombre de hombros anchos y ojos oscuros había detenido su caballo al ver llegar el carro desde lejos, y que algo en su pecho, algo que llevaba años quieto como una piedra en el fondo de un río, había comenzado a moverse. Leonor estaba doblando unas sábanas en el cuarto de servicio cuando escuchó los pasos en el corredor. Pasos firmes, sin apuro, que se detuvieron justo en el umbral. Se giró, y ahí estaba Elías Serrano. Era más joven de lo que esperaba, o quizás no era juventud, sino una especie de vitalidad contenida, el tipo de hombre que parece hecho de la misma sustancia que la tierra que trabaja. Alto, de contextura fuerte pero no pesada. El cabello oscuro con algunos mechones que el sudor del campo había pegado contra la frente. Una mandíbula cuadrada, limpiamente afeitada, y los ojos, oscuros, intensos, con algo adentro que Leonor no pudo descifrar de inmediato, que la miraron durante un segundo demasiado largo antes de apartar la vista. «Señorita Figueroa», dijo con una voz baja y pareja, «bienvenida a El Álamo». No había calidez en esas palabras, pero tampoco había crueldad. Era la bienvenida de alguien que cumple con una forma porque sabe que existe, no porque la sienta. «Gracias, señor Serrano», respondió Leonor sosteniendo su mirada. Un silencio breve. Él bajó los ojos hacia sus manos, las de ella, que aún sostenían la sábana doblada a medias, y algo cruzó por su expresión tan rápido que Leonor no pudo capturarlo. «Doña Mercedes le explicará todo lo que necesita». Se giró para irse. «Ya lo hizo», respondió Leonor antes de poder evitarlo. «Y quiero que sepa que haré el trabajo bien, no porque le deba nada, sino porque así soy yo». Elías se detuvo un instante. Luego continuó caminando. Y Leonor quedó sola en el cuarto con el corazón golpeando más fuerte de lo que la situación parecía justificar, sin entender todavía que acababa de decirle eso exactamente al hombre que, 11 años atrás, había visto cómo ella, siendo una niña de 11 años, saltó a un río helado para alcanzar el extremo de una rama y extendérselo a un muchacho que se ahogaba. A él. La primera tarea que doña Mercedes le asignó a Leonor fue ordenar la biblioteca. Era una habitación en el ala derecha de la casona, con 2 ventanas altas que daban al jardín de los rosales. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera oscura, cargados de libros que alguien había acumulado con criterio, pero sin orden. Tratados de agronomía junto a novelas, manuales de veterinaria al lado de poemarios delgados con las tapas desgastadas. En el centro, un escritorio grande con un tintero seco y una silla de cuero que había conocido mejores tiempos. Sobre el escritorio había una capa fina de polvo, no de abandono, sino de uso intenso seguido de ausencia repentina, como si alguien hubiera dejado de entrar de golpe, sin aviso. Leonor pasó el dedo por el lomo de un libro. Lo limpió con el trapo que llevaba al hombro y comenzó a trabajar. Había algo extrañamente consolador en el orden de los libros, en encontrar el lugar correcto para cada cosa. Leonor siempre había sido así,
metódica, silenciosa en su manera de moverse, capaz de encontrar calma en las tareas manuales cuando la cabeza no daba descanso. Y esa mañana la cabeza no daba descanso. Seguía viendo los ojos de Elías Serrano. Esa fracción de segundo en que habían bajado hacia sus manos y luego subido de nuevo, con algo dentro que ella no había podido nombrar. «No pienses en eso», se dijo. «Trabaja». Trabajó. A media mañana, doña Mercedes asomó la cabeza por la puerta con una jarra de agua fresca y una expresión evaluadora que no intentó disimular. «Tiene buen pulso para el orden», dijo, mirando los estantes que Leonor ya había reorganizado. «Mi madre era así. Le molestaba el caos. ¿Y a usted?» Leonor lo pensó un momento, genuinamente. «A mí me molesta más la mentira», respondió. «El caos, al menos, es honesto». Doña Mercedes la miró con una chispa en los ojos, que podría haber sido aprobación o reconocimiento, o las dos cosas juntas. Dejó la jarra sobre el escritorio y se fue sin decir nada más. Pero antes de doblar el pasillo, se detuvo un instante, y Leonor tuvo la sensación nítida de que la mujer había estado a punto de decir algo y había decidido guardárselo. El mediodía llegó con un calor suave que entraba oblicuo por las ventanas de la cocina. Doña Mercedes había preparado un guiso de lentejas con carne seca que llenó la casa de un olor espeso y bueno. Leonor puso la mesa sin que nadie se lo pidiera. 3 platos, 3 vasos, una jarrita con agua. Elías entró por la puerta trasera con el sombrero en la mano y el polvo del campo en las botas. Se lavó en la pileta del corredor, se secó con el paño que colgaba del clavo de siempre y entró a la cocina con el mismo silencio con que parecía hacer todas las cosas. Se sentó, miró el plato servido frente a él. Luego miró a Leonor, que estaba sirviendo el agua con la espalda levemente tensa, consciente de su presencia de una manera que le resultaba incómoda precisamente porque no encontraba razón para hacerlo. «¿Terminó con la biblioteca?», preguntó él. «Casi. Termino después del almuerzo». «Bien». Silencio. Cuchara sobre el barro. El guiso era bueno y los 3 lo sabían y nadie lo dijo. Fue doña Mercedes quien habló primero, con esa naturalidad de quien ha decidido que el silencio ya duró suficiente. «La señorita tiene buena mano para el orden, don Elías. Los estantes quedaron mejor que cuando los puso su madre». Algo en la mandíbula de Elías se tensó muy levemente. Leonor lo notó porque en ese momento lo estaba mirando sin querer. «Qué bien», dijo él, y volvió al plato. Leonor dejó pasar el almuerzo sin intentar llenar el silencio. No era timidez. Era una decisión. Había aprendido desde joven que las personas que no soportan el silencio generalmente tienen algo que esconder y que las que lo habitan con comodidad generalmente tienen más adentro de lo que muestran. Elías Serrano, concluyó mientras recogía los platos, era definitivamente del segundo tipo. La tarde trajo consigo nubes bajas que suavizaron el calor y pintaron el campo de un verde más profundo. Leonor terminó la biblioteca, barrió el corredor de la galería y ayudó a doña Mercedes a doblar la ropa de la semana. Fue durante esa tarea, con las sábanas entre las dos y el olor a jabón de campo en las manos, que doña Mercedes habló por primera vez de algo que no fuera trabajo. «¿Hace cuánto vive usted en las vertientes?» «Toda la vida», respondió Leonor, ajustando su extremo de la sábana. «¿Y antes? ¿Sus padres también eran de ahí?» «Mi madre sí. Mi padre vino de las tierras del norte cuando era joven». Hizo una pausa. «¿Por qué lo pregunta?» Doña Mercedes dobló su lado de la sábana con calma. «Por nada en particular», dijo. Pero sus manos se detuvieron un instante sobre la tela, apenas. Un instante que a Leonor no se le escapó.
Al atardecer, cuando el sol empezó a bajar y los campos se tiñeron de ese naranja viejo que hace que todo parezca sacado de un sueño, Leonor salió al jardín a estirar las piernas. Los rosales olían más fuerte a esa hora, como si el calor del día hubiera concentrado todo su perfume para soltarlo justo cuando el aire se enfriaba. Caminó despacio entre los arbustos. Algunos tenían espinas largas y ramas enredadas. Otros cargaban rosas grandes, casi obscenamente hermosas, de un rojo tan intenso que parecía pintado. «No se acerque al del rincón». La voz la sobresaltó. Se giró. Elías estaba apoyado en el marco de la puerta lateral de la casona, con los brazos cruzados y los ojos puestos en ella. «¿Por qué?», preguntó Leonor, antes de pensar si era conveniente preguntar. «Porque tiene una raíz podrida por dentro. Parece sano desde afuera, pero, si lo toca, las espinas son el menor de los problemas. Puede manchar de una manera que no sale». Leonor lo miró. Luego miró el rosal del rincón. Efectivamente hermoso, cargado de flores, perfectamente engañoso. «¿Lo plantó usted?» «Lo plantó mi madre». «¿Y no lo arrancó?» Una pausa, breve, pero cargada. «Todavía no», dijo él, y entró de nuevo a la casa. Leonor se quedó en el jardín un momento más, con esa respuesta dándole vueltas en la cabeza. Esa noche, en el cuarto pequeño pero limpio que doña Mercedes le había preparado, con una cama de hierro forjado, una colcha de lana crema y una vela sobre la mesita, Leonor se acostó con los ojos abiertos hacia el techo. Escuchó en algún punto de la casona los pasos lentos de Elías recorriendo el corredor. Se detuvieron frente a su puerta, solo un instante, y continuaron. Ella cerró los ojos. El primer día había terminado, y ya nada se sentía tan simple como 3 días de trabajo. El segundo día amaneció con niebla, una niebla baja y blanca que cubría los campos hasta la mitad de los álamos, dejando solo las copas visibles sobre ese mar de algodón quieto. Leonor la vio desde su ventana antes de vestirse, y pensó que había algo en ese paisaje que se parecía demasiado a un secreto. Hermoso, pero opaco. Presente, pero sin dejar ver el fondo. Doña Mercedes la esperaba en la cocina con el café ya servido y una tarea nueva. «Hoy necesito que ayude a inventariar el almacén», dijo, sin preámbulos. «Don Elías lleva semanas postergándolo, y yo no puedo cargar los costales con la espalda así». El almacén estaba al fondo del patio interior. Una habitación larga y fresca, con paredes de adobe y techo de vigas, donde se guardaban herramientas, semillas en sacos de arpillera, frascos de conserva alineados en estantes de madera y costales de grano apilados contra la pared del fondo. Olía a tierra, a paja seca y a algo vagamente dulce que Leonor no identificó hasta encontrar, en un estante alto, unos higos secos envueltos en papel. Estaba en la mitad del inventario, con un cuaderno sobre las rodillas y el lápiz entre los dientes, cuando Elías entró. No llamó, no avisó. Simplemente apareció en el umbral con una lámpara en la mano porque el fondo del almacén quedaba en penumbra y se detuvo al verla ahí, sentada en un costal volcado, con el cabello recogido a la rápida y una mancha de polvo en la mejilla. «Doña Mercedes me mandó a traer la lámpara», dijo él. «Gracias». Leonor extendió la mano sin levantarse, pero Elías no la dejó en su mano y se fue. En cambio, entró, colgó la lámpara del gancho que había en la viga central y se quedó mirando los estantes con una expresión que no era de supervisión. Era de algo más parecido a la memoria. «¿Quiere revisar el inventario usted mismo?», preguntó Leonor sin acidez. Solo la pregunta. No. Tomó uno de los frascos de conserva, lo giró en las manos. «¿Cómo lleva el conteo?» «Bien, aunque alguien anotó los sacos de maíz con la letra de un médico». Algo pasó por la cara de Elías.
No fue exactamente una sonrisa, fue el fantasma de una, el lugar donde una sonrisa hubiera estado si él hubiera sido un hombre diferente o estuviera en un momento diferente. «Era mi padre», dijo, devolviendo el frasco al estante. «Lleva mucho tiempo solo aquí». La pregunta salió antes de que Leonor pudiera filtrarla. Esperó que él se cerrara, como había hecho cada vez que algo rozaba lo personal. Pero Elías no se fue de inmediato. Se quedó un segundo más de lo esperado con los ojos en los estantes. 4 años, dijo. Y eso fue todo. Se giró para salir, y fue en ese momento, cuando pasó junto a ella para alcanzar la puerta, que su mirada cayó sobre las manos de Leonor, que sostenían el cuaderno abierto sobre las rodillas. Se detuvo. Solo un instante, tan breve que alguien distraído no lo habría notado. Pero Leonor no era distraída, y lo notó. Los ojos de Elías se clavaron en su mano izquierda, en la pequeña cicatriz que cruzaba el dorso, justo debajo de los nudillos, una línea fina, vieja, del color de la piel apagada. Leonor la tenía desde los 11 años. Se la había hecho contra una roca, en el río. Elías levantó los ojos hacia los de ella, y en ese segundo algo en su expresión se quebró de una manera que ella no supo leer, pero que sintió como se siente un cambio de temperatura, sin verlo, pero en todo el cuerpo. Luego salió, sin decir nada. Leonor bajó los ojos hacia su propia mano, la cicatriz de siempre, pálida y tranquila, que nunca le había parecido importante. Esa tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero del patio, Leonor repasó mentalmente cada interacción con Elías Serrano desde que había llegado, la manera en que la había mirado al entrar por primera vez, la fracción de segundo sobre sus manos en el almuerzo. Y ahora esto. No la miraba como miran los hombres que desprecian, ni siquiera como miran los que son indiferentes. La miraba como miran los que reconocen algo y no saben si tienen derecho a decirlo. ¿De dónde me conoce?, pensó. O creo que me conoce. No encontró respuesta. Pero la pregunta se le quedó clavada como una astilla pequeña, sin doler del todo, pero sin dejar de estar. Lo que Leonor no sabía era lo que ocurría en ese mismo momento en el interior de la casona. Elías estaba sentado en la silla del escritorio de la biblioteca, con los codos sobre las rodillas y la vista en el suelo. No leía. No trabajaba. Tenía los ojos fijos en un punto entre las baldosas y la mente en un lugar completamente distinto. 11 años atrás. El río Claro, en las tierras del norte, donde su familia había vivido antes de mudarse a El Álamo. Él tenía 19 años y había entrado al río a buscar un ternero que se había metido demasiado adentro. La corriente lo tomó por sorpresa, como siempre toma la corriente a los que creen conocerla. Se golpeó contra una roca, perdió el pie y el agua fría y oscura se lo fue llevando mientras él pateaba sin encontrar fondo. Y entonces apareció la rama. No cayó sola. Alguien la sostenía desde la orilla. Alguien que había corrido desde más arriba del río, que se había tirado de rodillas sobre las rocas mojadas para alcanzar más lejos, que gritó «¡Agárrese!», con una voz que en ese momento le pareció la voz más importante que había escuchado en su vida. Cuando logró arrastrarse hasta la orilla y pudo levantar los ojos, vio a una niña de 11 años, flaca, con el vestido mojado, las rodillas sangrando sobre las rocas, y el aliento entrecortado de quien acaba de hacer algo que no midió antes de hacerlo. Le había preguntado cómo se llamaba. Ella le dijo su nombre, asustada, y salió corriendo antes de que él pudiera decir nada más. Y cuando Elías volvió al lugar al día siguiente para buscarla y agradecerle, no encontró ni rastro de ella ni de nadie que la conociera. Había cargado ese nombre durante 11 años, como se cargan las deudas que no tienen a quién pagarse. Y esta mañana había visto la cicatriz que ella se hizo contra las rocas del río, ese día, sosteniéndole la rama. Cerró los ojos.
Apretó las mandíbulas, y por primera vez en 4 años de soledad ordenada y silenciosa, Elías Serrano sintió que algo dentro de su pecho se negaba a seguir quieto. La cena fue más silenciosa que el almuerzo. Elías comió poco. Doña Mercedes fingió no notarlo, pero Leonor la vio mirarlo 2 veces con esa expresión que tienen las personas que saben más de lo que dicen y cargan ese peso con paciencia de años. Cuando Elías se levantó y salió al corredor con su taza de café, doña Mercedes comenzó a recoger los platos con movimientos lentos y deliberados. Leonor la ayudó en silencio. Fue entonces cuando la mujer habló, sin mirarla, con la voz baja y pareja de quien suelta algo que ha tenido retenido demasiado tiempo. Don Elías no es un hombre difícil, dijo. Es un hombre que aprendió a no esperar nada de nadie. Hay una diferencia. Leonor dejó de secar el plato que tenía en las manos. ¿Por qué me dice eso? Doña Mercedes la miró por fin. Había algo en sus ojos que Leonor no supo clasificar del todo. No era lástima ni advertencia, era algo más parecido a una invitación. Porque usted no es tonta, dijo simplemente, y porque hay cosas que este hombre no va a decir solo. Leonor quiso preguntar más, pero algo en la manera en que doña Mercedes volvió a sus platos le indicó que la conversación había terminado exactamente donde la mujer había querido terminarla. Más tarde, Leonor salió al corredor de la galería a tomar el fresco de la noche. El cielo sobre los campos era una cosa extraordinaria, negro profundo, sembrado de estrellas tan densas que parecían polvo blanco derramado sobre tela oscura. Los grillos llenaban el silencio con su pulso constante. Escuchó pasos a su izquierda. Elías se detuvo al verla. Un instante de duda, casi imperceptible, antes de apoyarse en la columna de enfrente con la taza entre las manos. Los dos miraron el campo por un momento sin decir nada. ¿Siempre hay tantas estrellas aquí?, preguntó Leonor, porque el silencio era demasiado cargado para dejarlo solo. Siempre, respondió él. En el pueblo no se ven así. Hay demasiada luz. En el pueblo hay demasiado de muchas cosas. Elías giró la cabeza hacia ella. Solo un poco. Y Leonor sintió esa mirada en el perfil de la cara, como se siente el calor de una llama cuando uno se acerca sin proponérselo. ¿Extraña su casa?, preguntó él. La pregunta la sorprendió. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin distancia, como si le importara la respuesta. «Extraño a mi madre», dijo Leonor con honestidad. «La casa es solo una casa». Elías asintió despacio, con los ojos de nuevo en el campo, y en su perfil, recortado contra la noche, Leonor vio por primera vez algo que no era frialdad ni dureza. Era soledad, una soledad vieja, asentada, que ya no duele constantemente, pero que tampoco termina de irse. Algo en su pecho se movió de una manera que prefirió no examinar demasiado. «Buenas noches, señor Serrano», dijo, y se fue adentro antes de que ese algo creciera más. Elías se quedó solo en la galería, miró las estrellas un momento más. Luego miró su propia mano alrededor de la taza y apretó los dedos despacio, como si estuviera sosteniendo algo que sabía frágil. La noche del segundo día trajo un frío inesperado. Doña Mercedes encendió la fogata del patio antes de retirarse, dejando 2 sillas de madera frente a las brasas con la naturalidad de quien lo hace siempre, aunque Leonor sospechó que no era así. Elías ya estaba ahí cuando ella salió con su chal. Se detuvo. Él la miró. Ninguno de los dos dijo «me voy», y eso ya era una decisión. Se sentaron. El fuego crepitaba entre ellos con ese sonido limpio que llena el silencio sin violentarlo. Fue Elías quien habló primero. «¿Su hermano le explicó por qué la mandó aquí?»,
Me dijo que era una deuda de honor. ¿Y usted le creyó? Leonor lo miró de costado. No del todo. Elías asintió con los ojos en el fuego. Su hermano cree que su familia me debe algo, dijo. Yo nunca lo pedí. Nunca mandé ningún recado. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, más pesado, más honesto. Entonces me enviaron, dijo Leonor despacio, por una deuda que usted nunca cobró. Así es. Leonor procesó eso en silencio. La rabia hacia Rodolfo llegó limpia y breve, como siempre llegaba, sin drama, solo con peso. ¿Y por qué me dejó quedar?, preguntó. Pudo haberme mandado de vuelta el primer día. Elías tardó en responder. Las brasas chasquearon. Un pájaro nocturno llamó desde los álamos. Porque hay cosas que uno espera demasiado tiempo, dijo por fin, con una voz que era casi tan baja como el silencio. Y cuando aparecen, no sabe cómo soltarlas. Leonor no entendió del todo, pero sintió el peso de esas palabras como se siente la lluvia antes de que llegue, en el aire, en la piel, en algo que no tiene nombre preciso. No preguntó más, y él no explicó más. Estuvieron frente al fuego hasta que las brasas se pusieron rojas y bajas, hablando de cosas pequeñas. Las cosechas, el invierno que se acercaba, un libro que Leonor había encontrado en la biblioteca con las esquinas dobladas. Y en esas cosas pequeñas había algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar, pero que los dos sintieron con igual claridad. Cuando Leonor se levantó para entrar, Elías dijo su nombre por primera vez sin el señorita delante. Leonor. Ella se giró. Él la miraba desde la silla con el resplandor de las últimas brasas en la cara, y por un instante pareció que iba a decir algo importante, algo que llevaba tiempo guardado, pero lo que dijo fue: «Que descanse». Leonor asintió, entró a la casona, y se fue a dormir con el corazón haciendo preguntas que la cabeza todavía no sabía responder. El tercer día amaneció con un sol claro y sin niebla, como si el campo hubiera decidido no esconder nada más. Leonor lo sintió desde que abrió los ojos. Había algo diferente en el aire de la casona, una tensión quieta que no era desagradable, pero sí inevitable, como la presión que se acumula antes de una tormenta que todavía no tiene nubes. Se vistió despacio. Se recogió el cabello con más cuidado que los días anteriores, y notó que lo hacía con más cuidado, y eso la incomodó un poco, y bajó a la cocina. Elías ya no estaba. Doña Mercedes dijo que había salido al alba a revisar el límite norte de los campos, donde unos postes del cerco habían cedido con las lluvias recientes. No volvería hasta el mediodía. Leonor desayunó sola con la mujer, y fue durante ese desayuno tranquilo, con el pan recién horneado y la mermelada de membrillo sobre la mesa, que doña Mercedes cometió, o eligió cometer, el error que lo cambiaría todo. Hablaban de cosas sin importancia: el huerto, las gallinas, el frío que se anticipaba para el invierno. Y entonces doña Mercedes dijo, con esa naturalidad de quien lleva tanto tiempo guardando algo que ya no mide bien cuando lo suelta: cuando don Elías me contó lo del río, yo le dije que algún día iba a encontrarla, que el mundo es más pequeño de lo que parece. Se hizo el silencio. Doña Mercedes levantó los ojos de su taza y encontró la mirada de Leonor. Y en ese instante supo, con una claridad dolorosa, que había dicho demasiado. «¿Qué río?», preguntó Leonor. Su voz era tranquila, pero sus manos habían dejado el pan sobre la mesa. La mujer cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Eso», dijo con voz firme pero gentil, «debe decírselo él. Doña Mercedes, señorita Figueroa». La mujer la miró con una seriedad que no admitía negociación. «Hay cosas que pierden todo su valor si las cuenta la persona equivocada. Esto es una de ellas. Espere a que él vuelva».
Leonor no respondió. Terminó el café en silencio, recogió su plato y salió al patio. La mañana se le hizo interminable. Intentó trabajar. Terminó de organizar los últimos estantes de la despensa. Ayudó a doña Mercedes a preparar el almuerzo. Barrió la galería por segunda vez, aunque no lo necesitaba. Pero su mente no estaba en ninguna de esas cosas. Estaba en esa frase suelta, en esas pocas palabras que lo habían cambiado todo sin explicar nada. Cuando don Elías me contó lo del río. ¿Qué río? Leonor había crecido lejos de ríos importantes, salvo por uno. El río Claro, en las tierras del norte, donde su familia había pasado un verano cuando ella tenía 11 años. Un verano que recordaba en fragmentos, el calor seco, el olor a pino y una tarde en particular que había sepultado en algún rincón de la memoria porque la había asustado demasiado. Una tarde en que había visto a un joven arrastrado por la corriente. Una tarde en que había corrido sin pensar, agarrado una rama caída y la había extendido hacia el agua gritando con toda la voz que tenía. El joven la había tomado, se había salvado, y ella había salido corriendo de vuelta al campamento de su familia, con las rodillas sangrando y el corazón desbocado, sin decírselo a nadie porque su padre le tenía prohibido acercarse al río y no quería el regaño. Nunca supo cómo se llamaba ese joven. Leonor se detuvo en medio de la galería con la escoba en la mano. El corazón le golpeó una vez, fuerte, como una puerta que alguien cierra de golpe. Miró su mano izquierda, la cicatriz fina sobre los nudillos, del color de la piel apagada, la que se había hecho contra las rocas del río ese mismo día, y recordó los ojos de Elías en el almacén, clavados en esa cicatriz con una expresión que ella no había sabido leer entonces. Ahora sí la leía. Elías regresó al mediodía con el sombrero polvoriento y las botas llenas de barro del campo. Entró por la puerta trasera como siempre, se lavó en la pileta y cuando levantó los ojos encontró a Leonor de pie en el corredor, esperándolo. No con rabia, no con reproche, con esa mirada directa que él ya reconocía como su manera de enfrentar las cosas, de frente, sin rodeos, pero sin crueldad. Doña Mercedes dijo algo esta mañana, comenzó Leonor sin preámbulo. No me lo explicó, pero creo que yo ya sé de qué se trata. Elías no se movió, el agua todavía le goteaba de las manos sobre las baldosas. ¿Sabe? Repitió él con una voz que era casi inaudible. El río Claro, dijo ella, las tierras del norte, hace 11 años. Algo en el rostro de Elías se transformó de una manera que Leonor nunca olvidaría. No fue alivio, exactamente. Fue algo más parecido a lo que siente una persona que ha cargado un peso durante tanto tiempo que ya olvidó cómo es no cargarlo, y de repente se lo quitan de los hombros sin aviso. Los ojos se le oscurecieron. Apretó la mandíbula, y por primera vez, desde que Leonor había llegado a El Álamo, Elías Serrano no supo qué hacer con sus propias manos. Entonces sabe, dijo por fin con voz ronca. Creo que sí, respondió Leonor en voz baja, pero quiero escucharlo de usted. No hablaron en el corredor. Doña Mercedes, con esa discreción que era su forma de querer, desapareció hacia la cocina sin hacer ruido y cerró la puerta con suavidad. El mundo se redujo entonces a los dos, al silencio de la casona y a todo lo que llevaba 11 años sin decirse. Elías caminó hasta la galería y se sentó en el borde de la balaustrada de piedra, de frente al jardín. Leonor tomó la silla de siempre, la que había usado las noches anteriores, y esperó. Él tardó en empezar, no por cobardía, sino por la misma razón por la que uno tarda en abrir una carta que ha guardado mucho tiempo, porque sabe que una vez abierta, nada puede volver a ser como antes. Tenía 19 años, comenzó, con los ojos en los rosales.
Estaba solo en el río porque había entrado a buscar un ternero que se había metido demasiado adentro. Confiaba demasiado en mis propias fuerzas. Siempre lo hice. Hizo una pausa. Un pájaro cruzó el jardín de izquierda a derecha sin apuro. La corriente me tomó en el segundo en que no la estaba mirando. Me golpeé contra una roca, perdí el pie y el agua me fue llevando. Pateé todo lo que pude, pero no encontraba fondo. Sus manos se cerraron sobre el borde de piedra. Iba a ahogarme. Lo supe con una claridad que no tiene nada de dramático. Solo es un hecho, frío y simple, cuando el agua te llena los pulmones. Leonor escuchaba sin moverse. Y entonces apareció la rama, continuó Elías. Y la voz. Giró la cabeza hacia ella por primera vez desde que había empezado a hablar. Una voz de niña que gritaba, agárrese como si su propia vida dependiera de que yo lo hiciera. Leonor sintió algo apretarse en la garganta. Me arrastré hasta la orilla, siguió él, y cuando pude levantar los ojos, vi a una niña con el vestido mojado y las rodillas sangrando, mirándome con los ojos grandes como si ella misma no pudiera creer lo que acababa de hacer. Le pregunté su nombre. Una pausa. Me lo dijo, y salió corriendo antes de que yo pudiera decir nada más. Tenía miedo de que mi padre se enterara de que me había acercado al río, dijo Leonor con una voz que no era del todo firme. Lo supuse después. Elías la miró con una intensidad tranquila, de las que no asustan, pero tampoco permiten escaparse. Volví al día siguiente, y al otro. No había nadie. Su familia ya se había ido. Nos fuimos antes de lo planeado. Mi madre se enfermó. Elías asintió despacio. Cargué su nombre 11 años, dijo, sin saber dónde buscar, sin saber si alguna vez iba a poder decirle lo único que nunca pude decirle ese día. Leonor tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Los mantuvo abiertos, fijos en él, porque no quería perderse nada de lo que estaba pasando en su cara mientras hablaba. ¿Y cuándo supo que era yo?, preguntó. El primer día, cuando entré a la habitación donde doblaba sábanas. Una pausa mínima. Su manera de moverse, el timbre de la voz. Bajó los ojos hacia la mano izquierda de ella, que descansaba sobre la rodilla. Y la cicatriz. Leonor miró su propia mano, la línea fina y vieja que nunca le había parecido importante. Entonces, supo desde el principio, dijo ella, y no me dijo nada. No supe cómo, respondió él, con una honestidad que no se disculpaba pero tampoco se justificaba. 11 años buscando las palabras, y cuando la tuve enfrente, no encontré ninguna que fuera suficiente. El silencio que siguió era distinto. No había más preguntas en él. Fue entonces cuando se escucharon los cascos, rápidos, urgentes, levantando polvo en el camino de entrada. Los dos miraron hacia el portón al mismo tiempo, y Leonor reconoció al jinete antes de que el caballo terminara de detenerse. Rodolfo. Su hermano bajó del caballo con esa energía suya de hombre que llega a resolver lo que considera un problema. Traía el sombrero inclinado, la camisa abierta en el cuello por el calor del camino, y una expresión que pretendía ser autoridad, pero que Leonor conocía bien. Era inseguridad disfrazada de firmeza. «Leonor», dijo, sin saludar a nadie más. «Ya son 3 días. Vengo a buscarte». Leonor no se levantó de inmediato. Lo miró desde la silla con una calma que claramente lo desconcertó. «Hola, Rodolfo», dijo. Su hermano desvió los ojos hacia Elías, que se había puesto de pie junto a la balaustrada con los brazos cruzados y una expresión que no era hostil, pero que tampoco dejaba espacio para malentendidos. «Serrano», dijo Rodolfo con un asentimiento tenso. «Figueroa», respondió Elías con el mismo tono. «Vine a buscar a mi hermana. El trato era 3 días». «El trato», dijo Elías con una voz pareja y baja, «lo hizo usted solo. Yo nunca mandé ningún recado.
Nunca cobré ninguna deuda. Y su hermana no le debe nada a nadie en esta hacienda. Rodolfo parpadeó. Eso no era lo que esperaba. ¿Cómo dice? Que su hermana está aquí porque usted la mandó, no porque yo lo pedí. Elías bajó del borde de la balaustrada y dio 2 pasos hacia el jardín, con la calma de quien pisa tierra propia. Y lo que ocurra a partir de ahora no es decisión suya. Rodolfo miró a su hermana con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido a la vergüenza, aunque no del todo llegaba a serlo. «Leonor», dijo con la voz más baja, «¿qué está pasando aquí?» Leonor se puso de pie despacio. Miró a su hermano con unos ojos que ya no eran los de la mujer que había bajado de ese carro 3 días atrás, con la maleta pequeña y el corazón partido. «Está pasando», dijo, «que me enteré de cosas que tú sabías y no me contaste, y que hay cosas que yo no sabía y que resultaron ser más importantes que todo lo que creí saber. No entiendo de qué hablas». «Ya lo sé». No había crueldad en su voz, pero tampoco suavidad. Era solo la verdad, dicha con precisión. Y eso es exactamente el problema, Rodolfo. Su hermano abrió la boca. La cerró. Miró a Elías, que lo observaba en silencio con esa paciencia de hombre que sabe que el tiempo y la tierra siempre ganan. Y por primera vez en muchos años, Rodolfo Figueroa no tuvo respuesta. Rodolfo se fue antes de que el sol tocara los cerros. No hubo discusión larga. Leonor lo llevó aparte, junto al portón, y habló con él en voz baja durante unos minutos que Elías no intentó escuchar. Lo que dijeron entre hermanos era territorio que no le pertenecía. Cuando Rodolfo montó de nuevo, tenía la expresión de alguien que ha entendido algo tarde, pero lo ha entendido. Miró a Elías una vez, con un asentimiento breve que era más disculpa que cortesía, y se fue por el camino de álamos sin mirar atrás. Leonor lo vio alejarse hasta que el polvo del camino se asentó. Luego se giró y encontró a Elías a unos pasos, esperando con las manos en los bolsillos y los ojos en ella. «¿Está bien?», preguntó él. «Sí». Lo pensó un momento. «No, pero voy a estarlo». Elías asintió. Eso lo entendía. Caminaron sin ponerse de acuerdo hacia el campo abierto que quedaba detrás de los establos, donde el pasto crecía alto y libre y los álamos formaban una línea delgada contra el cielo del atardecer. Era ese momento del día en que la luz se vuelve dorada y un poco irreal, cuando las sombras se alargan y todo parece más quieto de lo que es. Caminaron en silencio durante un rato. El campo se extendía alrededor de ellos, ancho y quieto. Fue Leonor quien habló primero. «Toda mi vida tuve esa cicatriz y nunca le di importancia», dijo, mirando el horizonte. «Me parecía solo una marca vieja, la historia de un día en que actué sin pensar». «Actuó bien», dijo Elías. «Actué por instinto. Una niña de 11 años no toma decisiones heroicas, solo reacciona. A veces reaccionar es lo único que hace falta». Leonor lo miró de costado. Él caminaba con los ojos al frente, pero había algo diferente en su postura desde que había hablado. Menos tenso. «¿Por qué nunca lo buscó?», preguntó ella. «Mi familia, el pueblo del norte». Había maneras de preguntar. Elías tardó en responder. El pasto rozaba sus botas con un sonido suave y continuo. «Al principio sí busqué», dijo, «pero su familia no era de ahí, nadie sabía nada, y yo era un muchacho de 19 años que no tenía ni dinero ni tiempo para ir más lejos». Hizo una pausa. «Después vinieron otras cosas. Mi padre enfermó. Me hice cargo de la hacienda. Los años pasan de una manera que uno no nota hasta que mira atrás y ya son muchos». Y aún así lo recordó. «Algunas cosas no se olvidan aunque uno quiera». La miró entonces de frente, sin la distancia de los días anteriores. «No porque sean dolorosas,
sino porque son demasiado reales, demasiado limpias. En un mundo donde casi todo tiene algo de interés o de cálculo, lo que usted hizo ese día no tenía nada de eso. Solo era una niña que vio a alguien en peligro y no dudó. Leonor sintió el calor de esas palabras de una manera que no tenía que ver con el sol. Las recibió en silencio, sin minimizarlas ni exagerarlas. ¿Y la rispidez de estos días?, preguntó con una suavidad que no era reproche. Elías bajó los ojos al pasto un momento. Algo en su cara tuvo la honestidad de quien sabe que debe una explicación. 11 años pensando en cómo decirle algo, dijo, y cuando la tuve enfrente, no fui capaz. Levantó los ojos hacia ella. El silencio fue más fácil, aunque sé que no fue justo. No lo fue, confirmó Leonor sin dureza. Pero lo entiendo. Se detuvieron junto al límite del campo, donde el pasto alto cedía a la tierra abierta. El sol estaba ya bajo, tiñendo todo de ese naranja viejo y profundo que hacía que los álamos parecieran dibujados a mano contra el cielo. Leonor miró sus propias manos, la cicatriz en la izquierda, fina y tranquila como siempre, la misma de siempre. Pero ya no era solo una marca vieja, ahora tenía una historia completa, con principio y final, y todo lo que había en el medio. Mañana se cumple mi 3er día aquí, dijo en voz baja. Elías no respondió de inmediato. El viento movió el pasto alrededor de ellos con un susurro largo y suave. «Lo sé», dijo él. «¿Y?» La palabra salió pequeña pero directa, sin adornos. Elías la miró durante un momento largo. «Y no quiero que se vaya», dijo, con una voz tan tranquila y tan profunda que no sonó como una declaración romántica, sino como algo más antiguo y más cierto, una verdad dicha por alguien que ya no le tiene miedo a decirla. Leonor lo miró. El último sol le daba de lleno en la cara y ella lo recibía sin pestañear. «¿Por la deuda?», preguntó porque necesitaba saberlo. «No», respondió él sin dudar, «por usted». El viento pasó entre los dos. El campo se extendía detrás de ellos, grande y quieto, y Leonor Figueroa, que había llegado a esa hacienda con una maleta pequeña y el corazón partido, sintió que algo dentro de su pecho, que había estado apretado durante mucho tiempo, comenzaba a abrirse. El 4.º día no estaba en el trato. Pero cuando Leonor se despertó esa mañana y miró por la ventana el jardín de los rosales, bañado de luz temprana, supo que no iba a irse. No todavía, y que esa decisión, por primera vez en mucho tiempo, era completamente suya. Bajó a la cocina. Elías ya estaba ahí, algo que no había ocurrido ninguno de los días anteriores. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza en la mano, mirando el patio, y cuando ella entró, se giró con esa calma que ya no le parecía frialdad, sino simplemente su manera de estar en el mundo. «Buenos días», dijo él. «Buenos días». Doña Mercedes brillaba por su ausencia. En la mesa había 2 tazas preparadas y pan recién cortado, y Leonor supo sin preguntar que la mujer había decidido, con toda la intención del mundo, estar en otro lado. Se sentaron frente a frente. El sol de la mañana entraba oblicuo por la ventana y ponía una franja de luz sobre la madera de la mesa entre los dos. «Anoche pensé mucho», dijo Leonor, envolviendo su taza con las manos. Y pienso que 11 años es demasiado tiempo para que una historia se quede sin terminar. Elías la miró con esa intensidad quieta que ya no la ponía nerviosa, sino que la hacía sentir vista, de verdad vista, de la manera en que pocas personas logran ver a otras. «También pienso», continuó ella, «que vine aquí creyendo que me habían enviado como castigo. Y resulta que me enviaron al único lugar donde alguien me conocía antes de conocerme». Algo en la cara de Elías se movió.
No fue una sonrisa exactamente, pero fue lo que vive justo debajo de una sonrisa cuando un hombre no ha practicado el gesto en mucho tiempo, pero el sentimiento está ahí, entero y real. ¿Se queda?, preguntó, directo, sin rodeos, como ella le había enseñado en 3 días sin proponérselo. Leonor lo miró. Miró la mesa, la taza, la franja de sol entre los dos. Miró por la ventana el jardín donde los rosales cargaban sus flores rojas con esa belleza seria y trabajada que ya sentía propia. «Necesito volver al pueblo», dijo, «hablar con mi madre, arreglar algunas cosas». Elías asintió sin apresurarse. «Pero vuelvo», añadió Leonor con una firmeza tranquila que no necesitaba más palabras. Sin drama, sin lágrimas, solo eso. Elías dejó su taza sobre la mesa, extendió la mano despacio, con la misma cautela de quien se acerca a algo que ha esperado mucho y no quiere romper, y puso sus dedos sobre los de ella, apenas, con una suavidad que no parecía propia de unas manos acostumbradas a la tierra y al trabajo duro. Leonor no retiró la mano. Afuera, el viento movió los rosales, incluso el del rincón. 3 semanas después, Leonor Figueroa volvió a la hacienda El Álamo. Llegó por el mismo camino bordeado de álamos, con el mismo cielo azul profundo de octubre sobre la cabeza. Pero esta vez no traía la maleta pequeña de cuero marrón, traía más, y llegaba distinta, con los hombros sueltos, con los ojos abiertos, con esa ligereza específica de quien por fin va hacia donde quiere ir. Elías la esperaba en el portón. No había ceremonia, solo él, apoyado en el portón con los brazos cruzados, como siempre, aunque esa mañana algo en él estaba distinto. Cuando el carro se detuvo y Leonor bajó, él caminó hacia ella con pasos tranquilos. Se detuvo a un paso de distancia. La miró. «Volvió», dijo. «Le dije que volvía». Una pausa. El viento entre los álamos. «Leonor», dijo él, con una voz baja que solo era para ella. «Hace 11 años no pude decirle nada. Hoy no quiero volver a quedarme sin palabras». Ella lo miró, esperando. «Gracias», dijo él. Solo eso. Leonor sintió ese gracias en algún lugar que no era exactamente el pecho, pero que tampoco estaba lejos. «De nada», respondió con la misma sencillez. Y luego, porque ya no había razón para esperar más, «Ahora muéstreme qué hay que hacer en esta hacienda». Elías sonrió. Por fin, completo y sin reservas, como sonríen los hombres cuando dejan de tenerle miedo a hacerlo. Y juntos entraron por el portón de la hacienda El Álamo, bajo el sol de octubre. «Ahora quiero saber algo de ti. ¿Te llegó esta historia? ¿Hay alguien en tu vida que hizo algo por ti sin saber cuánto significó? ¿Alguien a quien nunca pudiste agradecerle del todo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en la próxima historia.